Cuando el auto de mi hermana se estrelló contra el muro de ladrillo de la casa de mi familia, mis padres no llamaron a una ambulancia. Convocaron una reunión familiar. Mientras yo yacía medio inconsciente sobre el pavimento, tratando de respirar con las costillas fracturadas, mi padre se arrodilló a mi lado y me susurró: «Esto lo vamos a arreglar en casa, Clara. Si alguien pregunta, dirás que te caíste por las escaleras. ¿Entendiste?» Mi hermana, la hija favorita que había estado manejando completamente borracha, estaba detrás de él, limpiándose un pequeño rasguño en la frente con una sonrisa de satisfacción. Creyeron que podían encubrirlo. Creyeron que podían esconder mi cuerpo destrozado para proteger la reputación perfecta de su hija consentida. Pero cometieron un error fatal. Subestimaron al médico de urgencias que se negó a obedecer sus órdenes. Me da mucho gusto que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Clara Bennett y tengo 29 años. Si alguien veía a mi familia desde afuera, pensaría que lo teníamos todo: una hermosa casa, un negocio familiar exitoso y una unión inquebrantable. Pero las apariencias son engañosas. Porque una reputación también puede construirse cuidadosamente sobre una montaña de mentiras. En nuestra casa, todo giraba alrededor de mi hermana menor, Chloe. Con 25 años, Chloe era la hija perfecta. Para mis padres, jamás hacía nada mal. Era hermosa, carismática, y completamente irresponsable. Como ellos la protegían de cada error que cometía, creció creyendo que las consecuencias solo existían para los demás. Para personas como yo. Yo era la oveja negra de la familia, una diseñadora gráfica tranquila que prefería trabajar frente a una computadora en lugar de escalar las superficiales posiciones sociales que tanto les importaban a mis padres. Aquella lluviosa tarde de martes, el ambiente en la casa ya era insoportable. Chloe entró azotando la puerta después de una enorme pelea con su novio. Estaba visiblemente ebria y totalmente fuera de control. Tenía los ojos inyectados de sangre y el aliento apestaba a alcohol. Pero mis padres, en lugar de reprenderla, comenzaron a consolarla y a decirle que todo estaría bien. De pronto tomó las llaves del coche y exigió que me subiera al asiento del copiloto. Necesito que alguien se calle y simplemente me escuche. Miré a mis padres buscando ayuda. En cambio, mi padre me lanzó una mirada severa. Ve con ella, Clara. Tranquilízala para que no haga un escándalo en el vecindario. Yo no quería ir. Pero toda una vida aprendiendo a mantener la paz dentro de aquella familia tóxica fue más fuerte que mi instinto. Me abroché el cinturón del asiento del copiloto sin imaginar que estaba caminando directamente hacia una trampa que casi me costaría la vida. En cuanto Chloe metió la llave en el encendido, supe que corríamos un grave peligro. Pisó el acelerador con toda su fuerza y el deportivo salió disparado por el largo camino de entrada de nuestra casa, derrapando sobre el asfalto mojado. Le grité que bajara la velocidad. Mis manos se aferraban desesperadamente al tablero. Pero mi miedo solo pareció alimentar su furia. «Eres igual que ellos, Clara. Siempre juzgándome», gritó. Mientras decía eso, dejó de mirar el camino y volteó completamente hacia mí. Ese segundo de distracción fue suficiente. El auto salió de la curva y vi cómo el muro de ladrillo de nuestra casa se acercaba a toda velocidad. Después vino un estruendo metálico ensordecedor que rompió el silencio del vecindario. El impacto fue devastador. Como el automóvil chocó de lado, toda la fuerza del golpe cayó sobre el lado del copiloto. Las bolsas de aire explotaron entre una nube de humo blanco. Un dolor insoportable atravesó mi pecho y mi abdomen. Quedé atrapada, intentando respirar mientras sentía que mis costillas rotas me aplastaban por dentro. A los pocos minutos, alguien abrió de golpe la puerta del copiloto. Pero no eran los paramédicos. Era mi padre. Observó el auto destrozado y luego a Chloe, que ya había salido prácticamente ilesa, con apenas un rasguño en la frente. En lugar de revisar si seguía viva, se arrodilló junto a mí y miró nerviosamente hacia la calle desierta. «Esto lo resolveremos en casa, Clara», susurró con una voz fría y autoritaria. «Nada de policía. Nada de ambulancias. Si algún vecino pregunta, dirás que te caíste por las escaleras. ¿Entendiste? El futuro de tu hermana quedará destruido si la acusan de manejar bajo los efectos del alcohol». Miré más allá de él.
Vi a mi madre poniendo un abrigo sobre los hombros temblorosos de Chloe mientras le repetía que todo estaría bien. Después me sacaron del auto destrozado y me metieron a la casa, dejando el vehículo escondido detrás de unos arbustos. En ese momento comprendí que, para ellos, mi vida valía menos que la reputación impecable de su hija favorita. Las agonizantes horas de aquella noche avanzaron como una lenta tortura. Yo permanecía acostada en el colchón del cuarto de visitas, en el piso de arriba. Cada respiración, por pequeña que fuera, enviaba una nueva ola de dolor insoportable por todo mi torso. Mientras tanto, abajo, mis padres discutían desesperadamente cómo ocultar el deportivo completamente destruido. Al amanecer, mi piel tenía un color pálido casi transparente. Respiraba con tanta dificultad que finalmente entendieron que sería imposible encubrir mi muerte. Me cargaron hasta el asiento trasero del sedán de mi padre. Evitaron deliberadamente el hospital local, donde nuestra familia era muy conocida, y condujeron durante 30 minutos hasta una sala de urgencias privada y mucho más discreta. Mientras mi padre estacionaba el auto, mi madre me empujó en una silla de ruedas hacia las puertas automáticas del hospital. Justo antes de llegar al mostrador de recepción, se inclinó sobre mí y me apretó con fuerza el brazo lleno de moretones. «Escúchame muy bien, Clara», me dijo entre dientes, con una voz cargada de amenaza. «Les vas a decir que tropezaste con la alfombra y te caíste por la escalera principal». Hizo una breve pausa y me apretó todavía más fuerte. «Y si se te ocurre decir una sola palabra sobre que Chloe iba manejando ese coche, yo misma me aseguraré de que quedes expulsada de esta familia para siempre. No tendrás dinero, ni un lugar donde vivir, nada. Para nosotros estarás muerta». ¿Entendiste bien lo que vas a decir? Solo pude asentir débilmente entre lágrimas cuando una enfermera llegó corriendo con una camilla. Minutos después, me llevaron a un cubículo de revisión, donde un médico de urgencias de mirada aguda llamado asterisco el Dr. Evans entró detrás de la cortina. Revisó mis signos vitales e inmediatamente frunció el ceño. Su mirada se detuvo sobre un hematoma oscuro que cruzaba en diagonal mi clavícula, una marca que parecía mucho más el rastro de un cinturón de seguridad tras un fuerte impacto que las lesiones provocadas por una caída. Después me llevaron sola al área de radiología. Las pesadas puertas metálicas se cerraron detrás de mí, alejándome por fin de la mirada vigilante y asfixiante de mi madre. La fría superficie de la mesa de rayos X era implacable contra mis costillas destrozadas. Cada pequeño movimiento que hacía el técnico me arrancaba un grito ahogado de dolor. Tras lo que pareció una eternidad de estudios, radiografías y tomografías del pecho, me llevaron nuevamente al cubículo. 10 minutos después, el Dr. Evans regresó. Cerró completamente la gruesa cortina, aislándonos del bullicio de la sala de urgencias, y me miró con una expresión tan seria que sentí como el corazón se me aceleraba. «Clara», comenzó con voz tranquila, pero firme. «Llevo más de 20 años atendiendo pacientes con traumatismos y necesito ser completamente honesto contigo». Hizo una breve pausa. «Los estudios médicos contradicen por completo la historia que tu madre contó en recepción. Tú no te caíste por unas escaleras con alfombra». Se inclinó un poco hacia mí. «Tus estudios muestran una fractura grave en el esternón, 3 costillas rotas del lado derecho y fuertes contusiones internas compatibles con un impacto de alta velocidad. Pero hay algo aún más importante». Señaló el hematoma que cruzaba mi pecho. «Esta marca diagonal es el clásico signo del cinturón de seguridad después de un choque automovilístico a gran velocidad». Entonces se enderezó y quedó bloqueando por completo la entrada del cubículo. «Alguien está intentando encubrir un delito muy grave poniendo en riesgo tu vida. Tus heridas son demasiado serias para seguir ocultando la verdad». Me sostuvo la mirada. «Aquí estás a salvo. Pero necesito que me cuentes lo que realmente ocurrió». Al escuchar aquellas palabras y ver que las pruebas médicas hablaban por sí solas, el enorme peso de años de lealtad hacia mi familia finalmente se derrumbó. Entre lágrimas, le conté absolutamente todo. El Dr. Evans escuchó en silencio. Su mandíbula se tensó mientras procesaba cada detalle de mi confesión. Sin decir una sola palabra, salió del cubículo. A través de la cortina pude escuchar sus firmes pasos acercándose al lugar donde estaban mis padres y Chloe. «Señor y señora Bennett». La voz del Dr. Evans resonó con una autoridad imposible de ignorar. «Les pido que se alejen del mostrador. Tenemos un problema muy serio». Hubo un silencio absoluto.
Su hija Clara presenta lesiones compatibles con un accidente automovilístico de alta velocidad, no con una caída doméstica. Además, acaba de revelar lo que realmente sucedió. Mi madre soltó un grito indignado. ¿Cómo se atreve a llamarnos mentirosos? Nuestra hija está confundida y completamente medicada. Exigimos que le den el alta de inmediato para llevarla con un médico de verdad que respete a nuestra familia. Pero el doctor Evans ni siquiera parpadeó. No voy a darle el alta a nadie. Su tono fue frío e inquebrantable. De hecho, debido a que este caso involucra un accidente vehicular grave, una posible coacción y un intento deliberado de ocultar que la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol, ya informé al personal de seguridad del hospital y presenté el reporte obligatorio ante las autoridades. Miró fijamente a mis padres. La policía viene en camino. A través de la abertura de la cortina vi cómo el rostro de Chloe perdía completamente el color. Retrocedió hasta quedar pegada a la pared. Mi padre dio un paso al frente, amenazando con demandar al médico y arruinar su carrera. Pero dos guardias de seguridad uniformados aparecieron inmediatamente y bloquearon el pasillo. La imagen perfecta que mi familia había construido durante tantos años comenzaba a hacerse pedazos. Las siguientes 2 semanas destruyeron por completo la fachada cuidadosamente fabricada por mis padres. Mientras yo permanecía hospitalizada recuperándome de mis heridas, la policía obtuvo una orden de cateo para registrar nuestra propiedad. No tardaron mucho en encontrar el deportivo destrozado de Chloe. Estaba escondido bajo una lona gruesa dentro del garaje independiente de un vecino anciano, a quien mi padre había sobornado para que guardara silencio. Además, el análisis toxicológico realizado por el hospital, junto con la línea de tiempo del accidente, permitió que los fiscales calcularan de manera retroactiva el nivel de alcohol que Chloe tenía en la sangre al momento del choque. Las pruebas eran irrefutables. Conforme el cerco legal se cerraba sobre Chloe, toda la furia de mis padres se dirigió hacia mí. Mi madre jamás volvió a visitarme en el hospital. En su lugar, me enviaba interminables mensajes de texto llenos de odio, llamándome una traidora desagradecida que estaba destruyendo a su propia familia. Mi padre apareció una sola vez. No fue para preguntarme cómo seguían mis costillas. Fue para decirme, con absoluta frialdad, que me quitarían todo apoyo económico, borrarían mi nombre del negocio familiar y cambiarían las cerraduras de la casa. Preferiste arruinarle la vida a tu hermana por unas cuantas costillas rotas, Clara, dijo sin mostrar la menor emoción. Para nosotros, ya no tienes familia. Sorprendentemente, no me derrumbé. En aquella silenciosa habitación del hospital sentí una paz que jamás había conocido. Durante 29 años hice todo lo posible por ganarme el amor de personas que siempre me consideraron reemplazable. Al mirar la expresión fría e indiferente de mi padre comprendí algo. Su rechazo no era un castigo. Era el mayor regalo de libertad que podían darme. 3 meses después, el polvo finalmente se asentó sobre las ruinas de mi antigua vida. Chloe terminó declarándose culpable de conducir bajo los efectos del alcohol, provocar lesiones graves y manejar de forma temeraria. La hija favorita perdió por fin la protección que siempre había tenido. Fue sentenciada a 2 años de libertad condicional, ingresó obligatoriamente a un programa de rehabilitación y recibió una condena de 300 horas de servicio comunitario. La reputación social de mis padres quedó completamente destruida. Al final, tuvieron que vender el negocio familiar para pagar los enormes gastos legales de Chloe. Yo, en cambio, aproveché mi recuperación para empacar las pocas cosas que me quedaban y mudarme a un hermoso departamento lleno de luz, al otro lado del estado. Bloqueé todos sus números. Corté cualquier contacto con ellos. Y por primera vez construí una vida tranquila, basada únicamente en la verdad. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que aquellas radiografías en el hospital no solo revelaron mis huesos rotos. También destruyeron para siempre la ilusión tóxica que me había mantenido prisionera durante 29 años. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías guardado silencio para proteger a tu familia de sangre? ¿O habrías decidido decir toda la verdad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y en la pantalla final encontrarás otras 2 historias que seguramente también te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta el final.